Sí, listo, ¿Estamos? arranquemos. Listo. Bueno, ahí le di start. Bueno, acá estamos en continuación de este evento 24 horas de Azure, capítulo Guatemala. La introducción a nuestra charla de por qué pensar en la nube de José Ramírez. Los invitamos a seguir este día de tantas charlas. Así que cualquier cosa yo voy a estar moderando. Mi nombre es Gonzalo Vicio. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, lo escriben en el chat y al finalizar la charla vamos a estar respondiendo todas sus preguntas o inquietudes. Así que todo tuyo, José. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén aprendiendo mucho el día de hoy. Bueno, a lo que yo me dedico, pues soy ingeniero de software de Guatemala. También me dedico a la parte de consultoría a empresas, y toda la parte de lo que es desarrollo. En fin, la charla va más orientada a cómo cambiar esa percepción que nosotros tenemos en algún momento tal vez errada sobre algunas cuestiones respecto a la nube, la incertidumbre, cosas como por ejemplo, hemos escuchado en algunas ocasiones que la nube pues es muy alto el precio, es muy complicado, o si mi empresa por el tamaño en el que está, una pequeña empresa, una microempresa, qué tan viable es para mí, pues, dar este salto a nivel de empresa como tal. Entonces, hacia eso vamos a ir orientados, no es más técnica, sino más orientada a ese tipo de cuestiones de pensamiento. Bien, entonces, ya entrando en materia, a lo que es la nube, pues en realidad creo que todos acá, la mayoría, pues ya tenemos la noción, la idea de lo que es. En realidad tenemos que verlo como un conjunto de recursos que tenemos nosotros a nuestra disposición, eh, dependiendo pues obviamente las necesidades que nosotros tengamos, así va a ir siendo los recursos que vamos a ir adquiriendo. Necesitamos, por ejemplo, si nuestra empresa es más orientada al desarrollo de software, si es más orientada a Big Data, si es orientada a algo de Machine Learning, si es, en fin, Azure pues nos brinda entre su extensa gama de servicios cada una de estas herramientas para que nosotros podamos ir como agregando en base a las necesidades que tengamos. Entonces, en realidad es una gran cantidad de recursos que podemos tener nosotros a nuestro alcance. Y como decimos, por ejemplo, acá en Guatemala, pues ya no inventar el agua azucarada, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de DevOps, el tema de contenedores, que es como que lo más sonado actualmente. Todo esto pues ya lo brinda la nube de Azure para nosotros pues tener al alcance todas esas herramientas. Entre tantas cosas que la nube nos ofrece o nos permite hacer, pues quizás entre uno de sus objetivos principales, ya viéndolo un poco orientado al ámbito comercial, pues tenemos lo que es uno de sus objetivos, o quizás el objetivo más importante, es simplificar y aumentar la eficiencia de la gestión de un negocio. Esto traducido significa pues que las empresas en algún momento son más fáciles hasta un cierto punto de administrar desde el lado de IT, de tal manera que, por ejemplo, si queremos nosotros expandir nuestra infraestructura, si abrir nuevas sucursales, si queremos desplegar en ambientes productivos más aplicativos,
pues esto de alguna manera se vuelva un poco más, más sencillo, y esto obviamente redunda en que la empresa pues tenga como esa agilidad entre ciertas aplicaciones, ciertos sistemas, tanto los nuevos como los ya existentes. Y no solo los productivos, sino también aquellas aplicaciones pues, que nosotros o sistemas que tengamos ya en desarrollo. Las características, pues creo que también ya las conocemos muchos, que es rentable, es escalable, elástica, confiable, segura, entre otras más, pero en realidad la idea que debemos de tener sobre la nube respecto a estas características es que es muy flexible y nos permite en cierta manera o en muchas maneras, pues a nosotros ir creciendo con el paso del tiempo y no solo creciendo, sino también ir disminuyendo la capacidad de recursos de acuerdo a la necesidad, porque, por ejemplo, en el punto rentable, exactamente se refiere a eso, ¿no? De que en algún momento tengamos, por ejemplo, la empresa que a fin de año, las compras navideñas o todo este tema, se disparan los requests, ¿verdad? A nuestro sitio de venta, pues obviamente en ese lapso de tiempo vamos a necesitar como que aumentar nuestra capacidad en servidores, en ancho de banda, o lo que se necesite. Y puede hacer que en enero esa demanda de request se reduzca considerablemente. Entonces, en ese caso, pues necesitamos disminuir toda la infraestructura que nosotros ya tengamos. Entonces, eso en un data center físico es casi, no digo imposible, pero requiere mucho esfuerzo, tanto del equipo de IT como también económico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos en algún punto el potencial de la nube sobre muchas otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, esta es una pregunta bien importante que nosotros la comprendamos o quizás también en algún momento nos la hagamos porque puede hacer que nosotros no estemos trabajando para una empresa, pero tengamos ahí un emprendimiento, un proyecto personal que en algún momento necesitemos llevarlo a un ambiente productivo. La nube en realidad es para cualquier tipo de empresa o persona pues que necesite hacer uso de ella. Por ejemplo, las pequeñas empresas, las pymes, que por ejemplo en Guatemala hay muchas, ¿verdad? Empresas emergentes, comúnmente en el entorno tecnológico les llamamos las startups, los emprendedores, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quiere, no sé, hacer una aplicación móvil y necesita tener su backend o lo que necesite pues almacenar en un servidor productivo o público. Entonces, obviamente pues la nube ya permite ese tipo de cuestiones y no digamos las grandes empresas. Aunque el tema principal de mi presentación va enfocado a eso, que incluso a veces siendo grandes empresas les cuesta dar ese salto hacia la nube, ¿verdad? Siempre tratan de poner excusas como por ejemplo dicen, es que nosotros manejamos datos muy sensibles, alguna norma PSI o alguna ISO. Entonces, recordemos de que obviamente los data centers de Microsoft, donde están alojadas las diferentes nubes o los diferentes recursos, pues obviamente tienen los estándares más altos en cuestiones de data center y todo eso lo que es la alta disponibilidad. Aquí hay un tema bien interesante que nos permite la nube y es el escalamiento, tanto vertical u horizontal. Esto en un data center físico o propio, sabemos que es bastante complicado, no solo el tema de costos, sino también el tema del recurso humano, ¿verdad? Que necesitamos pues otro servidor. Bueno, hay que comprar el servidor, hay que cotizarlo, las capacidades que tenga en memoria RAM, en procesamiento, pero esto al final en algún momento puede decir, llegarse a un momento y bueno, dicen, bueno, ya no necesito este servidor, que lo hago.
Lo ideal sería pues que le demos otro uso, pero en algunos casos pues simplemente nos damos cuenta que compramos más recursos del que necesitamos. ¿Y qué pasa cuando necesitamos decrementarlo o reducirlo? Se complica toda la situación y no digamos toda la parte de configuración, que hay que instalarle un SQL Server, una base de datos, un reporting server, un Active Directory o lo que sea. Ahora a través de la nube ya existe lo que llamamos la infraestructura como código, utilizando herramientas como Terraform, otras para monitoreo, que nos permiten a nosotros desplegar todos estos servidores con configuraciones ya precargadas y versionadas, ¿verdad? Como que tuviéramos un código fuente de cualquier aplicación en cualquier lenguaje. Esto obviamente es imposible si nosotros lo hablamos con servidores físicos o un data center físico, pero si ya traducimos todo esto, este escalamiento a la nube, esto se vuelve de una forma mucho más eficiente, más rápida. Si en algún momento se nos cae un servidor y necesitamos levantar otro, pues simplemente lo ejecutamos el script y en cuestión de, no sé, me atrevo a decir de segundos quizás o máximo minutos, ya tenemos otra instancia corriendo con toda la configuración lista, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver ese tipo de cuestiones, es porque empezamos a entender o a dimensionar el potencial de la nube, en este caso de Azure, pero cualquier nube, eh, para poder nosotros ahorrarle costos a la empresa, ser más efectivos, tener una alta respuesta cuando necesitemos todo ese tipo de situaciones. Hay muchos mitos rondando en el ambiente sobre lo que es la nube, cómo se comporta, pero recordemos que muchas veces de hecho, sin importar el proveedor de nube que se utilice, eh, se requiere bastante conocimiento sobre muchas áreas porque la nube es muy inmensa, es decir, tenemos muchos servicios muy específicos y nosotros tenemos que tener claridad qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Y cuando hablamos ya de lo que sabemos que necesitamos, ahora viene el otro punto que es saber configurarlo, saber tratarlo, porque muchas veces se ha demonizado a la nube porque en realidad no tenemos claro cómo funcionan ciertas cuestiones. Voy a necesitar un servicio de DNS, de caché, un CDN, pero al final del día nosotros tenemos que determinar qué es lo que en verdad necesitamos, porque la nube, al ser elástica, o a ser muy flexible, nos permite agregar, quitar servicios, necesito más disco duro, simplemente lo agrego, necesito más RAM, en fin. Entonces, pero cuando ya tenemos claro lo que necesitamos y aprendemos cómo a configurar todo este tipo de cuestiones, nos vamos a dar cuenta que se le puede sacar mucho provecho porque al final nos damos cuenta que solo se paga por lo que se consume y esa es la filosofía de casi cualquier proveedor de nube, ¿verdad? Y aquí pues caigo a este tema de que las malas experiencias han conllevado a unas malas opiniones o a generar ese mal concepto de lo que es nube. He escuchado casos en mi persona de que, bueno, brindo consultoría a algunas empresas, de que la gente cuando quiere dar el paso hacia la nube, cree que es lo mismo trasladar tu servidorcito que tienes ahí en tu cuartito, se van con la misma idea y quieren trasladar la misma idea a la nube. Desde ahí están mal porque una de las filosofías de la nube también es que todo es efímero. ¿Qué significa esto? De que el día de mañana, entre unos 6, 12 meses,
en algún momento vamos a necesitar matar esos servidores, esas instancias, esos recursos y asignarlos a unos nuevos. Entonces tenemos que aprender a cambiar esa forma de coincidir lo que hoy posiblemente tengamos en nuestro cuarto de servidores y cuando necesitemos trasladar esto a la nube, porque eso ha conllevado que muchas veces las personas cuando ven la factura de consumo al fin de mes se asustan o dicen, bueno, me han engañado porque yo no he consumido todo eso. O sea, tienen malas experiencias porque al final no han comprendido el concepto de lo que es nube, que en realidad es crear una ideología diferente a tener a lo que hemos venido acostumbrados. Entonces es una cuestión de cultura, porque incluso hay empresas muy grandes, como ya lo mencioné anteriormente, que no es que no tengan la capacidad ni el recurso como tal, sino porque simplemente están llenos de muchos mitos. Por ejemplo, dicen, es que yo sé que ahí están mis datos en ese servidor, en el nivel, en el sótano tal, pero si lo subo a la nube, no sé a dónde van a estar. Esa es una idea errada porque al final la protección de los datos está garantizada y no nos lo está garantizando cualquier entidad. Todos sabemos los que trabajamos en el área de IT, pues que hay normas internacionales y todo eso que protegen esa información. Entonces, a eso quiero ir con el punto de esto de las malas experiencias generan malas opiniones. Y aquí vuelvo a caer ya a lo que, bueno, he comentado anteriormente, que es, bueno, si voy a pensar en nube, tengo que pensar que diferente. Hay por ahí algunos términos que dicen, bueno, tengo mi servidor mascota, los tipos de servidores, ¿no? El servidor mascota es aquel que necesitas acariciarlo todo el tiempo porque si le desconfiguras o le haces una actualización, un parche, es muy posible que deje de funcionar y todo se caiga. Entonces, ¿qué sucede en este escenario cuando se tiene un servidor físico o un data center propio? Se vuelve un caos, ¿no? Aún así tengamos mirrors, RAID, todo se vuelve muy complejo, máximo en un ambiente productivo. En la nube tenemos muchas más herramientas, hablando siempre del tema de infraestructura como código, de que si esto llegara a pasar, yo puedo tener hasta algún punto configurado alertas o si una instancia se muere, que se levanten una o dos, tres más y así sucesivamente. Lo que quería yo compartir el día de hoy con esta pequeña charla, que realmente es muy breve, es que primero tenemos que enfocarnos en comprender los conceptos para nosotros poder tomar la decisión de dar ese salto a la nube. Pero la premisa aquí que yo quiero dejar bien clara es, si yo voy a pasar a nube, debo de pensar diferente, debo de tener claridad que muchas cosas van a cambiar. Y eso no debe ser motivo de incertidumbre, de rechazo o para no hacerlo, porque esto es el futuro. Muchas empresas ya lo están adoptando, tienen sus ambientes productivos o incluso hemos visto en el desarrollo de software cómo se hacen despliegues de hotfixes o corrección de bugs o integración continua, entrega continua, muchos despliegues más rápidos porque las empresas han empezado a entender todos estos conceptos y le han sacado mucho provecho y que al final redunda en diversas o en diversos beneficios personales a nivel empresarial. Entonces, al final, pues eso es lo que yo quería compartir, algo muy breve, pero que espero que en verdad se quede ahí con ustedes, aquellos que todavía tienen como que el miedo o sugerir en sus departamentos de IT, pues que no tengan ese miedo, porque al final
la nube nos va a alcanzar. Y todo esto, por ejemplo, estuve viendo ahí las charlas anteriores, algunas, por ejemplo, la recuperación de desastres, contenedores con Docker. Cuando uno ve esas herramientas y cuando uno ve que ha pasado horas y horas, en algunas ocasiones tratando de configurar un servidor o por querer instalar un parche, pues como decimos, tronó todo. No, cuando venimos a conocer todas estas herramientas, en realidad es el paraíso, porque podemos nosotros ver el potencial, ser profesionales más eficientes, ser una empresa más competitiva, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, no sé si habrán ahí preguntas. Sí, tenemos una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Sí, no? Sí, sí, adelante. Ok, tenemos una pregunta que es, ¿cuál es la mejor estrategia para hacer hardening en la infraestructura del cloud? Bueno, en el tema de hardening, en primer lugar, pues tener claro nuestra arquitectura, ¿verdad? De cómo nosotros necesitamos desplegar nuestra aplicación, debido a que obviamente hay protocolos, por ejemplo, un HTTPS es de cajón, ¿verdad? Por ejemplo, si manejamos algún 100, si manejamos algún tipo de log, también tenemos que ver cómo el tipo de data que en su momento vamos a migrar o nuestros aplicativos van a tener, porque en base a eso nuestro hardening nos va a ir diciendo qué políticas debemos implementar, porque recordemos que a nivel de sistemas, dependiendo la data que nosotros manejemos, estamos obligados a cumplir ciertos estándares, ¿verdad? Por ejemplo, un Active Directory, que ya lo tiene integrado en cierta forma nativo Azure, eh, que creo que la mayoría que hemos trabajado con entornos de Microsoft conocemos, pues también está disponible. Entonces, desde ahí y otras configuraciones que en su momento pues debemos tomar en cuenta, pero el hardening eh, específicamente va a depender del tipo de aplicativo que necesitemos desplegar y más que todo la arquitectura, si vamos a tener multipaíses, si vamos a tener N sucursales, si vamos a tener VPN, porque toda la parte de networking o de network también está muy completo en el lado de Azure, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con otra. ¿Cómo podemos hacer un comparativo de costos entre un data center propio y la nube? Bueno, esa es una pregunta interesante. Azure, específicamente, de hecho, todos los proveedores de nube lo tienen y tienen una calculadora integrada donde nosotros podemos ir agregando todo aquello que necesitemos, ¿verdad? Como mencionaba incluso en la respuesta anterior, eh, basado en nuestra arquitectura, voy a necesitar caché, voy a necesitar un CDN, aquí necesito un DNS, aquí necesito un Active Directory. Todos esos servicios dentro de la calculadora de Azure, yo puedo irlos agregando y él me va dando un dato aproximado. Aparte de eso, pues obviamente hay que tener ya algunos cálculos de cierta manera realizados. Por ejemplo, cuánto me va a consumir cada request, la cantidad de requests aproximados en un mes, puede ser una dimensional válida. Y cuando ya empezamos a tener claridad en esos datos, entonces nosotros ya podemos venir y decir, bueno, es más rentable esto, porque al final la nube siempre será por consumo, ¿verdad? Entonces podemos tener bastante claro los datos que en su momento pues vamos a tener que facturar o esa cantidad, pero ya Azure pues nos da esas herramientas, pero sí la idea para que esto también, este dato sea lo más real posible, es que nosotros como encargados de la aplicación y todo eso,
antes también tengamos claro todas esas variables, ¿no? De cuántos requests, cuántos usuarios, qué tipo de dato viaja, es texto plano, tenemos multimedia, porque de eso pues al final es lo que termina uno pagando en la nube, ¿verdad? Muy bien. Próxima. ¿Qué opinas de la arquitectura híbrida, on-premises y nube? Creo que esto es más que todo cuestión de siempre cuál es el requerimiento, ¿no? Porque podemos tener ambas o una u otra. Este siempre como el dilema de qué lenguaje de programación es mejor, ¿no? Pero creo que aquí lo más importante para yo poder venir y elegir una u otra también es cómo están construidas mis aplicaciones ya en producción, ¿verdad? Porque en algún caso unas se pueden adaptar a lo otro o unas a lo otro, pero al punto que debemos de llegar es cuál es lo más manejable y administrable para las personas que obviamente lo tengan que hacer. Obviamente los dos escenarios son muy buenos, si vemos la parte de seguridad también, pero recordemos que en algunos tal vez puede hacer que la responsabilidad caiga sobre nosotros directamente como encargados de toda la infraestructura, la arquitectura o lo que tengamos, pero ya en la otra, pues puede hacer que estemos delegando la responsabilidad. Y en algún caso, no es solo el hecho de, bueno, pasarle la responsabilidad de la otra entidad, sino que también tener claro de que obviamente hay entidades mucho más maduras en cuestiones de políticas de seguridad y todos esos temas que nos pueden aportar mucho a toda la seguridad o al hardening, como habían preguntado anteriormente, a todos nuestros entornos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, te mandan saludos desde distintas partes. Tenés un público bastante internacional, desde Portugal, México, Guatemala, digamos, Panamá. Impresionante tu convocatoria. Seguimos con las preguntas, que la verdad que hay algunas que son muy buenas. A nivel de seguridad, ¿qué nos podría asegurar que nuestra información no será compartida a terceros? Bueno, este es un tema también que les preocupa a muchas personas y que en algún punto eh, se tiene incertidumbre. Eh, hay que tener cierta claridad en esto y ser muy realista, ¿no? Los sistemas constantemente están siendo atacados, intentando ser vulnerados. Ahora en el tema de compartir información, en el caso de Microsoft es muy claro, no recuerdo exactamente el apartado ahorita, pero podemos ir nosotros a ver todos los estándares y las políticas y las normas que ellos tienen implementadas a nivel de este tema de la información, no solo en el lado de tenerla siempre disponible, sino la protección. La garantía no es propiamente de Microsoft, aunque él es el que la transmite, pero en realidad tenemos otras entidades mucho más arriba internacionales a nivel global que están de cierta manera siempre gestionando, en algún punto auditando quizás, que todas estas nubes, de hecho hay algunos proveedores que tienen nubes exclusivas para gobiernos, que no están disponibles para entidades como las empresas que normalmente las utilizan. Entonces, obviamente, cuando ya vemos todo este tipo de empresas, de entidades tratando de integrarse a la nube, podemos tener cierta garantía y si no, pues obviamente en algún momento se incumplen estas políticas, uno puede proceder también, pero en realidad yo personalmente no he escuchado ningún caso que se parezca a este. Obviamente también requiere mucho como conocimiento de cómo uno despliega sus aplicaciones a la nube, ¿verdad? Porque la nube pues hasta cierto punto llega hasta una parte, despliega su aplicación, pero
si tu aplicación es vulnerable por X y razón, obviamente ahí sí ya no es responsabilidad directamente de la nube, ¿verdad? Sino es tu aplicación la que en algún momento dejó esa brecha abierta. Muy bien, continuamos. ¿Cómo hacer el cálculo de la facturación para no llevarnos una sorpresa a final de mes? Bien, creo que esa pregunta tiene mucha relación tal vez a una que ya respondí, pero igual vuelvo a mencionarlo. El dato más realista, por ejemplo, en alguna ocasión escuchaba una triste historia de este tipo, porque es muy común a veces que la gente quiera dar el paso a la nube, pero no tenga claridad, en primer lugar, a veces qué es lo que necesita y empieza a agregar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un caso, voy a tratar de ser un poco más gráfico, que tú tienes un archivo de Excel, ¿no? Que se comparte y lo descargas, lo editas, pero entre cada acción hay un request y la nube es por consumo, ¿no? Entonces, al final, esta no es una buena práctica. Lo que tú debes de hacer es cambiar tu proceso. Sabemos que a nivel de empresa esto no es algo tan simple, ¿verdad? Pero se puede lograr, porque la nube también en algún momento te exige como que, no te exige, sino que te va como que mostrando que ese es el mejor camino. Pero para no llevarte la sorpresa, primero debes de diseñar tu arquitectura. Y eso parte mucho de cómo tú también ya traigas tu aplicación, ¿no? Porque si tienes una arquitectura de servidores distribuidos y todas las arquitecturas que puedan existir o se estén utilizando, porque la mayoría usa una arquitectura propia, la que le funciona más, pero creo que el punto de partida es tener muy clara tu arquitectura. Si tenemos servicios REST, si tenemos bases de datos distribuidas, porque las bases de datos a veces se cobran por hora, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿cuántas bases de datos tengo? Tengo API REST, tengo aquí Reporting Server, tengo aquí la aplicación, tengo aquí XY, otra cosa. Entonces, conocer tu arquitectura te va a dar la noción muy clara de qué es lo que necesitas también en la nube, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú ya puedes empezar a ver los servicios que necesitan y obviamente, pues, ya empezar a realizar esos cálculos. La herramienta de Azure es muy buena, para eso te da mucha claridad. Muy bien. Próxima. Hola, estoy trabajando con backups con DPM, pero quiero integrarlo con Azure y mi duda es, ¿cómo calcularlo? ¿Debo de sumar el costo de instancia más almacenamiento? Bueno, podríamos decirlo de que de esa manera podría ser una manera eficiente. Ahora, aquí hay que tomar un dato también importante que es cuánto pueda llegar a crecer esta demanda, ¿no? Porque eso también en algún momento es importante tenerlo claro, que sí sepamos nosotros hacia dónde va nuestra aplicación, qué tanto pueda crecer, más que todo obviamente en base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una tienda en línea, sabemos que siempre van a haber picos, ¿no? Y nosotros debemos de considerar esos picos porque en algún momento se van a dar y para que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Muy bien. Acá Alexis plantea si podríamos hacer un ejercicio de cálculo. Calculo que sería de cálculo de costo, se me ocurre. No sé si prefieres tomar este comentario y seguirlo como por otro lado o prefieres hacer un ejercicio de cálculo. Tal vez por el tiempo, creo que tal vez, bueno, podría yo compartirles tal vez al finalizar la charla algún cálculo real para tal vez no atrasarnos mucho por acá, pero no sé. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Próxima. En su opinión, ¿cuál es mejor
¿Cuál es mejor, la nube pública o la nube privada? Bueno, depende qué tan madura sea tu empresa, qué tan preparado esté tu equipo, porque si es de una privada, tú estás asumiendo la mayor parte de responsabilidad. Esto obviamente ya te exige como equipo de IT, como empresa, tener en cierto momento toda la información de cómo resolver o cómo administrar todo ese tipo de cuestiones. La pública, obviamente, estás delegando las responsabilidades a una entidad, en este caso a Microsoft, pues, y quién mejor, ¿verdad?, que sus propios creadores, en este caso de la nube de Azure, para que te gestionen todo ese tipo de cuestiones. Ambas son buenas, ambas son muy buenas, pero esa parte sí la recalco de que hay que tener mucha claridad cómo está tu equipo, dónde estás parado, porque al final en la privada pues tú llevas la gran parte de responsabilidad. Muy bien, vamos con la próxima. Tenés un público con muy buenas preguntas, la verdad. Excelente. Los estándares políticas manuales son de fácil acceso en Microsoft, contratos de confidencialidad, etc. ¿Es de fácil acceso? No sé si, bueno, es de fácil acceso en Microsoft, calculo que serían los estándares, políticas, manuales, etc. La empresa para la que laburo almacena software y bases de datos en nuestros servidores, pero generalmente solicitan este tipo de documentación para estar tranquilos en cuanto a la seguridad de su información. Así que creo que son los estándares, políticas, manuales, etcétera, etcétera. Calculo que es servicio para con la cloud. Sí, toda esa información, de hecho, incluso hay algunas, bueno, de hecho, Microsoft, por el lado de Azure, tiene toda esa parte cubierta, de hecho la puedes solicitar. También tiene una parte muy buena donde tú te puedes documentar, tienen toda la parte de training, donde puedes sacar tus cursos y todo. Eh, las certificaciones también son muy buenas y específicamente en esa información que mencionas, sí es accesible o incluso la puedes solicitar, ¿verdad? Pero sí, eso en cierta forma no es tan complicado obtenerlo. Muy bien, JJ, saludos desde Costa Rica. Consulta, en términos generales, nivel de ataques de seguridad hacia los proveedores de nube. En este caso, Azure asegura que no tendremos caída de servicio. Sí, recordemos que acá también hay un poco en cierta forma, de creatividad cuando tú ya llevas tus aplicaciones a la nube, porque comúnmente podemos tener configurados algún tipo de arquitectura o infraestructura para mitigar este tipo de ataques. Entonces, ya la nube obviamente considera estos escenarios y con tal, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Todos los sistemas están expuestos sin importar en dónde estén alojados, pero ya la nube de Azure ya cuenta con herramientas propias para mitigar este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente aquí ya vienen también las normas PIR de los data centers, donde obviamente ellos tienen las más altas para garantizar alta disponibilidad siempre, ¿verdad? Muy bien. Próxima. ¿Los servicios del cloud pueden ser auditados por externos? Sí, sí, eso es posible porque al final tú puedes, eso ya es a nivel de configuración desde tu dashboard, crear como diversos perfiles, ¿verdad? Dependiendo tu team o tu equipo. Entonces, sí, eso es viable, se puede realizar. Muy bien.
Próxima. Con todas las nuevas funcionalidades que hoy ofrece Azure Active Directory, en tu experiencia, ¿es el tiempo para que las empresas tengan toda la gestión de identidades en Azure o debes seguir Active Directory on-premises? Bueno, acá, en cierta forma, yo diría, podría afirmar que sí, aunque también pues hay que tener en cuenta qué servicios tenemos pegados al Active Directory, ¿verdad? Posiblemente unos servicios sean más simples que otros, trasladarlos, pero creo que sería bastante bueno que como empresa empezaran a pensar ya tener todo su Active Directory, porque obviamente estamos hablando de Active Directory de Microsoft, ¿verdad? Entonces, nos da cierta facilidad para integrar todos nuestros servicios, pero podemos, si tenemos demasiados servicios pegados a nuestro Active Directory, pues eso también lo debemos ir haciendo gradualmente, ¿verdad? Por temas de versiones y todo ese tipo de situaciones, pero creo que sería bueno ir dando ese paso. Muy bien. Para todos los atendís, ¿alguna pregunta más? ¿Algún tema que tengan dudas? ¿Preguntas que quieran hacer? Bueno, puedo hacer una yo, ya que si bien soy moderador, también soy parte del público. Así que, en líneas generales, ¿cómo estás viendo, José, hoy en día el movimiento de las empresas hacia Azure? ¿Estás viendo que cada vez las empresas, digamos, se están moviendo cada vez más? ¿Todavía hay muchas preguntas desde tu experiencia o por cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo estás viendo esto? Creo, bajo mi punto de vista, mi experiencia, y he tenido la suerte de trabajar a veces con varios equipos, a veces en varios países o empresas de muchos roles de negocio. Entonces, considero que estamos en un punto de donde se está empezando a adoptar la nube porque se ha empezado a eliminar muchos paradigmas, que de hecho a eso iba mi tema, y creo que también hemos empezado a sentir la necesidad y esa necesidad ha empezado a ser cubierta por la nube, dado que hoy en día las empresas quieren sacar como que viene de pronto un día despertamos y tenemos que tener aplicaciones móviles, tenemos que tener web, quizás algunas todavía de escritorio. Entonces, cuando venimos y decimos queremos hacer una nueva aplicación de cualquier tipo o incluso darle actualización, nuevos features o correcciones o lo que sea, a veces es muy complejo todo esto de montar entornos, hacer pruebas, desplegar rápido. Entonces, cuando vemos que todo este tipo de situaciones se vuelve mucho más sencillas, o si tal vez no son sencillas algunas, pero sí se vuelven muy eficientes. Tenemos a nuestros equipos distribuidos, compartiendo código, desplegando. Entonces, nos damos cuenta de que, por ejemplo, tener un Docker, ¿no? Simplemente lo compartimos, un Docker Run, y ya tenemos nuestro entorno. Entonces, cuando vemos ahí esas situaciones, nos damos cuenta que como empresa nos puede ir muy bien, porque podemos tener aplicaciones en menos tiempo y con mejor calidad hacia nuestros clientes, hacia el público, un equipo tal vez menos estresado o si no menos estresado, más eficiente. Eso es por un lado. Por otro lado, también las empresas creo que actualmente tienen que moverse mucho más rápido, sin importar en el rubro comercial en el que estén, deben de ser más ágiles para solventar sus problemas, para lanzar nuevos productos. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora con todo este tema del virus,
hemos visto cómo las empresas han tenido que ser ágiles por necesidad, ¿verdad? Quizás para sobrevivir. Y esto ha venido quizás también a ayudar un poco a explotar el uso de las nubes, porque muy fácil tú puedes levantar un entorno de pruebas o de desarrollo y no tener que pasar mucho tiempo engorroso en ese tipo de cuestiones. Entonces, considero de que aquí para adelante vamos a ver muchas empresas migrándose a la nube. Y eso es bueno porque al final eso beneficia a todo mundo. Y la idea es ir haciendo esa integración gradual, ¿verdad? Conforme vamos avanzando y nos vamos a dar cuenta que al final del día ganamos todos, es un gran beneficio, tanto para el equipo de desarrollo, el equipo de IT, al negocio en general, porque la nube también, como vuelvo y repito, vuelve las empresas más ágiles, mejor preparadas para los cambios, para los retos, como los que estamos viviendo ahora actualmente, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con la próxima. Con respecto a Active Directory en Azure, hay que tomar en cuenta que si se tienen GPOs para computadoras desde la nube, no aplica solamente, aplica a nivel de usuario. Perdón, la pregunta. Con respecto al Active Directory en Azure, hay que tomar en cuenta que si se tienen, calculo que es un comentario, Group Policies para computadoras de la nube, no aplica solamente, calculo que a la nube, aplican a nivel de usuario. Calculo que Sí, será un comentario. sí, Muy bien, correcto. muy bien. Próxima. Hola, buenas tardes. Me gustaría poder manejar autenticación por medio de Active Directory en un servidor Linux. ¿Es posible que al tener mi Active Directory en Azure poder hacer una autenticación para ciertos servicios? Sí, recordemos que ahora ya tenemos todo el tema de Netcore también, que corre sin problemas en Linux. Entonces podemos ir amarrando esos servicios ya en cierta manera, independientemente de nuestra plataforma que tengamos, ¿no? Muy bien. Y la última, porque por lo menos no hay más. ¿Por qué motivo elegir Azure sobre otros proveedores? Saludos desde Guatemala. Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, pero subjetiva al final del día. Pero recordemos que la mayoría de nuestros entornos están corriendo muchos en Microsoft y migrar todo eso no es tan sencillo. Obviamente la nube como tal, el proveedor de nube que elijamos es agnóstico, es decir, no importa dónde, con cuál lo esté pegando, van a funcionar. Obviamente, con unos requiere más esfuerzo, otros menos, pero considero que Azure es una excelente opción porque nos permite integrar muchas de las cosas que ya tenemos. Mayormente nuestros ambientes productivos que sabemos que son muy complejos a veces de migrar, de actualizar. Entonces, ahora bien, si somos una empresa de que quizás no tengamos algunos core Microsoft.net o lo que sea, pues podría decirse en cierto momento no es mi mejor opción, ¿verdad? Pero considero que todos en algún momento pasamos por tecnologías Microsoft y esto lo que nos da es como que la certeza de que nuestros servicios que están funcionando actualmente lo seguirán haciendo, ¿verdad? Porque al final es muy transparente ese proceso. Muy bien. ¿Queda alguna pregunta más? Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Por las dudas y para que todos estén al tanto, esta grabación, esta charla va a ser subida una vez finalizada todas al sitio de GitHub y al YouTube y a todos los sitios del evento en sí, por si alguno la quiere rememorar o algo por el estilo. Así que bueno, no hay más preguntas. José, ¿algún comentario más que vos tengas? No, no, solo agradecer a todos Apareció. los que han estado presentes el día de hoy.
espero pues que con esta charla y todas las que ya pasaron y las que vengan, pues todos aprendamos. La nube es incluso para algunos un terreno nuevo, pero es un terreno que todos vamos a llegar a tener que recorrer durante nuestras carreras. Es bueno documentarse. Microsoft pues tiene muy buenas guías sobre todo este tema de la nube, desde lo más básico hasta el expertise que uno quiera. Todas las certificaciones también son muy buenas. Aparte de que la nube, si lo vemos desde el lado laboral, económico, para los profesionales también es muy rentable, ¿verdad? Por ejemplo, si amarramos el tema de nube al tema de DevOps, es algo que está siendo muy demandado, incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Es un consejo tal vez para aquellos que todavía pues no han como que sumergidos en este mundo mucho. Es un buen camino que está arrancando y qué bueno y bueno fuera que se introdujeran desde ya, ¿verdad? Creo que por mi parte, nada más agradecido por la oportunidad también con la comunidad, Microsoft, Azure Guatemala, por dejarme compartir un poco de mi experiencia. Espero que sirva a algunos por ahí. Muy bien, José, excelente charla. Muchas gracias por tu tiempo. Igual, hasta Hasta luego. luego. Chao, muchas gracias a todos por atender también.